Mateo y yo estábamos de flojos viendo Netflix cuando se quedó viendo mi tatuaje y me preguntó, ¿nunca has pensado en quitártelo? Me reí porque pensé que estaba bromeando. La constelación en mi hombro era Casiopea, la favorita de mi abuela. Ella fue una mujer bien fregona que aprendió astronomía sola en los años 60, cuando se suponía que a las mujeres no debía importarles la ciencia. Es que se ve poco profesional, dijo. Sin verme a los ojos, para tu carrera, trabajo en diseño gráfico. La mitad de mis compañeros de oficina tienen los brazos llenos de tatuajes. Cuando le dije eso, puso una cara rara, de frustración, y se ofreció a pagar él mismo para que me lo quitaran. Debí haberme dado cuenta de que algo estaba muy mal en ese momento, pero pensé que tal vez solo estaba estresado por el trabajo o algo así. Luego vino lo del gimnasio la semana siguiente. Mateo comenzó a insistir en que fuera a entrenar con él todas las mañanas, específicamente cardio. Te sentirías mucho mejor si estuvieras más tonificada, decía una y otra vez, a pesar de que soy talla 6 y estoy perfectamente sana. Se quedaba parado mirándome en la caminadora con una expresión intensa, como si estuviera tratando de moldearme con la mente. El tinte para el cabello fue el punto de quiebre. Llegó a casa el martes pasado con una caja de tinte rubio, de ese platinado que me destrozaría por completo el pelo castaño oscuro. Creo que te verías increíble de rubia, dijo, ofreciéndomelo como si fuera un regalo. Más, no sé, fresca. Como si fuera leche echada a perder. Le dije que no, obviamente. Y ahí es cuando las cosas se pusieron raras. Nunca intentas nada nuevo, prácticamente gritó. Es solo tinta, Sofía. Mateo, a ti te encantaba este tatuaje. La gente cambia. ¿Por qué estás tan aferrada a tus cosas? Le temblaban las manos. ¿No quieres? ¿Ser alguien diferente? Ser alguien diferente. La forma en que lo dijo hizo que se me enchinara el cuero. ¿Estás bien? Le pregunté porque parecía que de verdad iba a llorar. Estoy bien. Olvídalo. Quédate con tu estúpido tatuaje. La voz se le quebró al decir estúpido, y juro que tenía lágrimas en los ojos. Para el viernes yo estaba desesperada por respuestas, que es la única razón por la que no cancelé la cena con sus amigos. Su amigo Teo había estado bebiendo desde la por happy hour, y se volteó hacia mí con una sonrisa boba de borracho. Al menos esta parece más estable que Raquel, dijo arrastrando las palabras, e inmediatamente puso una cara de espanto. Raquel, nunca había oído ese nombre. Mateo me había dicho que su última relación había terminado hacía años. Un truene mutuo. Nada importante. Cuando Mateo regresó, se puso blanco en el segundo en que vio nuestras caras. ¿De qué estaban hablando? Su voz era demasiado aguda, demasiado tensa. Solo cosas del trabajo, mentí. Pero mi mente iba a 1000 por hora. Esa noche hice algo de lo que no estoy orgullosa. Mientras Mateo dormía, revisé su vieja tablet. Esa que según él estaba rota pero que guardaba en su closet. No estaba rota. Tenía la sesión abierta de una cuenta de Instagram que él decía que había borrado. La encontré en minutos. Raquel Reit. Me empezaron a temblar las manos mientras veía las fotos. Cabello castaño como el mío, del mismo largo, con las mismas ondas. Complexión similar, quizás un par de centímetros más alta. Pero lo que me hizo soltar un jadeo fue que ella tenía un tatuaje en el hombro izquierdo. No era el mismo diseño que el mío, pero estaba exactamente en el mismo lugar. En cada foto en la que estaban juntos, de hacía 3 años, podríamos haber sido hermanas. La misma sonrisa, la misma forma de inclinar la cabeza en las fotos. Casi no dormí. A la mañana siguiente, Mateo estaba haciendo el desayuno como si nada, tarareando una canción, preparando huevos revueltos. Puse la tablet en la barra, con el Instagram de Raquel todavía abierto. Puedo explicarlo, dijo, pero ya estaba llorando. Y entonces lo explicó. Raquel lo había engañado con su hermano. En su fiesta de compromiso, él había entrado y los vio en el cuarto de su infancia. El cuarto donde había planeado todo su futuro juntos. Ella lo había destruido, dijo. Había roto por completo su capacidad de confiar en alguien. Cuando te conocí, pensé que era el destino. Se le quebró la voz. Te ves idéntica a ella, pero eras todo lo que ella no era. Amable, leal y buena. Quería vomitar. ¿Así que saliste conmigo porque me parecía a tu ex? No, o sea, sí al principio. Ahora estaba sollozando. Pero me enamoré de ti. Pero cada vez que veo ese tatuaje, cada vez que te peinas así, la veo a ella. Veo lo que hizo. Pensé que podría manejarlo, pero no puedo. Pensé que si tan solo podía cambiar esas cosas. Solo hacerte ver un poco diferente. Podría dejar de verla a ella cuando te veo a ti. Necesitas terapia, le dije. Mi voz sorprendentemente firme. No un cambio de look para tu novia. Me agarró la muñeca. No te puedes ir. Raquel dijo lo mismo justo antes de engañarme. Si sales por esa puerta, sabré que eres igual a ella. Apretó más fuerte. Y no puedo dejar que eso vuelva a pasar. Sus dedos se clavaron en mi piel tan fuerte que supe que me quedarían marcas. Me obligué a respirar lento y a mirarlo como si todo estuviera bien. Necesito ir al baño, le dije. Mantuve la voz firme aunque me temblaban las manos. Me miró fijamente durante lo que pareció una eternidad. Sus ojos hacían esa cosa extraña, como si intentara leerme la mente. Entonces aflojó el agarre lo suficiente para que pudiera soltarme. Agarré mi celular de la mesita de centro y caminé al baño lo más normal que pude.
aunque cada músculo de mi cuerpo quería correr. En el segundo en que puse el seguro, mi corazón empezó a latir tan fuerte que podía oírlo en mis oídos. Me senté en el borde de la tina y abrí mi celular. Mis dedos tropezaban con la pantalla. Le escribí un mensaje a Valeria con manos que no dejaban de temblar. Necesito que me llames ahora mismo. Emergencia. Le di enviar y me quedé mirando la pantalla, contando los segundos. 1, 2, 3, 4. Mi teléfono vibró en mi mano y el nombre de Valeria iluminó la pantalla. Contesté rápido, tratando de que mi voz sonara normal. Hola, ¿qué pasó? Mateo empezó a golpear la puerta del baño antes de que pudiera oír la respuesta de Valeria. ¿Con quién hablas? Su voz era demasiado fuerte, demasiado enojada. ¿Por qué cerraste con seguro? Podía oír a Valeria preguntando si estaba bien. Su voz aguda por la preocupación. Hablé por encima de los golpes de Mateo, lo suficientemente alto para que me oyera a través de la puerta. ¿Qué? ¿Mi mamá está en el hospital? Valeria me agarró la onda al instante, su voz cambiando a un tono de miedo que sonaba completamente real. Tienes que venir ahora mismo. Está preguntando por ti. Estoy afuera de tu edificio. Yo te llevo. Gracias a Dios por mi hermana. Quité el seguro de la puerta del baño y Mateo estaba parado justo ahí. Tenía la cara roja y las manos hechas puños. Me tengo que ir. Mi mamá está en el hospital. Su expresión cambió rápido, pasando de la ira a la confusión y a algo que parecía casi como si no me creyera. Yo te llevo, dijo, buscando sus llaves en la barra. Valeria ya está afuera, le dije, agarrando mi bolso de la silla. Me está esperando ahora mismo. Metí mi teléfono en el bolsillo y agarré mis llaves, dejando mi laptop, la mayor parte de mi ropa y todo lo demás, porque si intentaba empacar, él sabría que algo andaba mal. Mateo me siguió hasta la puerta, con los ojos entrecerrados y sospechando. ¿Qué hospital? ¿Qué pasó? No lo sé. Valeria solo dijo que fuera ahora. Abrí la puerta y él me siguió al pasillo, quedándose lo suficientemente cerca como para sentirlo detrás de mí. El elevador tomaría demasiado tiempo y me atraparía en un espacio pequeño con él, así que me dirigí a las escaleras. Prácticamente corrí bajando los 4 pisos, tomando los escalones de 2 en 2, mi bolso rebotando contra mi cadera. Podía oír a Mateo detrás de mí, sus pasos pesados y rápidos. Empujé la puerta del lobby con fuerza y salí al aire de la tarde. El coche de Valeria estaba justo ahí en la acera, con el motor encendido. Exactamente como había dicho. Abrí la puerta del copiloto y me lancé adentro. «Arranca», le dije. Y ella se alejó de la acera antes de que pudiera ponerme el cinturón de seguridad. Ambas miramos por el espejo retrovisor para ver si Mateo salía corriendo del edificio. Lo hizo. Se quedó parado en la banqueta con su teléfono en la mano. Pero ya estábamos a media cuadra de distancia. Valeria no dijo nada hasta que dimos la vuelta en la esquina y el edificio desapareció de la vista. «¿Estás bien? ¿Te hizo daño?» Miré mi muñeca y tenía marcas rojas donde habían estado sus dedos. «No, realmente», dije, pero se me quebró la voz. «Estoy bien». Condujimos hasta su casa en silencio, todo mi cuerpo temblando ahora que estaba a salvo. En el segundo en que entramos y ella cerró la puerta con seguro detrás de nosotras, me derrumbé por completo. Me senté en su sillón y lloré tan fuerte que no podía respirar y ella solo me abrazó y dejó que le llenara la blusa de mocos. Cuando por fin pude hablar, le conté todo. Lo del tatuaje, la obsesión con el gimnasio, el tinte, encontrar el Instagram de Raquel, todo. Le conté cómo Mateo me apretó la muñeca y lo que dijo sobre no dejar que volviera a pasar. La cara de Valeria se ponía cada vez más asustada mientras yo hablaba. Cuando terminé, se quedó callada un minuto. Luego me contó sobre su exnovio de la universidad, un tipo llamado Diego que empezó siendo dulce y luego se puso raro con lo que ella usaba y con quién hablaba. Empezó con cosas pequeñas, dijo. Hacía comentarios sobre que mi ropa era demasiado ajustada o que mis amigos eran malas influencias. Luego empezó a aparecer en lugares donde yo no le había dicho que estaría. Luego me agarró del brazo durante una discusión y me dejó moretones. Su voz se volvió muy baja. Me quedé 6 meses más después de eso, inventando excusas para él, pensando que cambiaría. No cambió. Empeoró. Sentí náuseas al oírla decir eso porque podía verme a mí misma haciendo lo mismo con Mateo, poniendo excusas, pensando que lo del tatuaje era solo estrés. «Prométeme que no volverás a ese lugar sola», dijo Valeria, agarrando mis 2 manos. «Prométemelo ahora mismo». «Te lo prometo», le dije. Se levantó y empezó a preparar el cuarto de visitas mientras yo me quedaba sentada tratando de procesar todo. Mi teléfono vibró y lo miré. Mateo me había enviado 15 mensajes en los últimos 20 minutos. «¿Dónde estás? ¿Qué hospital? ¿Por qué no contestas?» Luego se volvieron más enojados. «Estás mintiendo sobre tu mamá. Sé que estás mintiendo». Y luego desesperados. «Por favor, solo háblame». No hice nada malo. Bloqueé su número y vi cómo los mensajes dejaban de llegar. Valeria me trajo una pijama y un vaso de agua y me dijo que intentara dormir, pero me quedé acostada en su cama de visitas mirando al techo. A la mañana siguiente me desperté con golpes en la puerta principal de Valeria. La voz de Mateo se oía fuerte y clara, gritando que sabía que había mentido sobre el hospital y exigiendo que saliera a hablar con él. Valeria corrió al cuarto de visitas. «Quédate aquí», dijo, sacando su teléfono. «Voy a llamar a la policía». Me senté en la cama con las rodillas pegadas al pecho, escuchando a Mateo gritar y golpear la puerta. Sonaba fuera de control. Nada que ver con el tipo con el que había estado saliendo durante 8 meses.
La policía llegó rápido y oí la voz de una mujer diciéndole a Mateo que se alejara de la propiedad. A través de la ventana lo vi discutir con ella, agitando las manos con la cara roja. La oficial estaba tranquila pero firme, tomando notas mientras Mateo hablaba. Luego ella dijo algo que lo hizo callar y él miró hacia la ventana donde yo estaba mirando. Me agaché rápido. La oficial fue a la puerta después de que Mateo se fue y Valeria la dejó entrar. Se sentó con nosotras en la sala y me pidió que le explicara qué estaba pasando. Le conté sobre el agarre de la muñeca y las amenazas, y ella asintió como si hubiera oído esta historia 100 veces antes. Este es un patrón de comportamiento que a menudo empeora, dijo, sacando unos papeles de su carpeta. Le sugiero firmemente que considere obtener una orden de restricción. Me dio información sobre recursos de violencia doméstica y una tarjeta de una oficina de ayuda legal. No regrese a ese apartamento sin una escolta policial para sacar sus cosas. No es seguro. Después de que ella se fue, llamé al trabajo para reportarme enferma, algo que nunca hago. Mi jefa fue comprensiva y me dijo que me cuidara. Luego, mi teléfono vibró con un mensaje de Carlos, mi compañero de trabajo. Oye, ¿estás bien? Mateo acaba de venir a buscarte. Parecía muy alterado. Se me revolvió el estómago al leer esas palabras. Le respondí rápido. No le digas nada sobre dónde estoy. Por favor, no estoy en una buena situación con él ahora mismo. Carlos respondió de inmediato. Entendido. Ya le dije que no sabía nada. ¿Necesitas ayuda? El hecho de que Mateo hubiera ido a mi oficina, que estuviera tratando activamente de rastrearme, hizo que todo se sintiera mucho más real y aterrador. Le advertí a Carlos que no le diera ninguna información. Luego me senté en el sillón de Valeria e intenté averiguar qué hacer a continuación. A la mañana siguiente, Carlos me envió un mensaje diciendo que ya había hablado con la gerente de la oficina sobre la situación. En menos de una hora recibí un mensaje de Recursos Humanos diciendo que habían actualizado la seguridad del edificio con la foto y descripción de Mateo, y que al personal de recepción se le dijo que no lo dejaran subir ni dieran información sobre mí. Fue vergonzoso saber que mis problemas personales eran ahora chisme de oficina, pero Carlos envió otro mensaje diciendo que la mitad de nuestro equipo de diseño quería formar un círculo protector alrededor de mi escritorio, lo que de hecho me hizo reír por primera vez en días. Pasé el resto de ese día en la laptop de Valeria investigando sobre órdenes de restricción y algo llamado control coercitivo. Los artículos que encontré describían el comportamiento de Mateo exactamente, como si alguien hubiera estado observando nuestra relación y escribiéndolo todo. El aislamiento de los amigos, las críticas constantes disfrazadas de preocupación, los intentos de cambiar mi apariencia, el monitoreo obsesivo en el gimnasio, la explosión cuando me negué a sus demandas. Un artículo decía que los abusadores a menudo escalan cuando se amenaza su control, lo que explicaba por qué Mateo se enojó tanto cuando le dije no al tinte. Me sentí enferma leyendo estudios de caso de mujeres que se quedaron pensando que sus parejas cambiarían, solo para terminar en situaciones peores. Había estado tan cerca de poner excusas por él, tan cerca de quedarme. Valeria me encontró llorando en la mesa de su cocina rodeada de artículos impresos y vino a abrazarme. Agarró su teléfono y llamó a una amiga terapeuta que le dio la referencia de alguien que se especializaba en trauma de relaciones. El nombre de la terapeuta era Dra. Silva, y de alguna manera Valeria me consiguió una cita para esa misma tarde. El consultorio de la Dra. Silva estaba en un edificio tranquilo en el centro, y tenía esta presencia calmada que me hizo sentir lo suficientemente segura como para contarle todo. Le expliqué lo de Raquel, sobre Mateo tratando de remodelarme, sobre el agarre de la muñeca y la amenaza. Tomó notas todo el tiempo, y su rostro se puso más serio mientras yo hablaba. Cuando terminé, dejó la pluma y me miró directamente. Me dijo que estaba en peligro y que había hecho exactamente lo correcto al irme. Mateo estaba teniendo una crisis psicológica, explicó, proyectando todo su trauma sobre Raquel y la traición de su hermano en mí, en lugar de lidiar con sus sentimientos reales. Estaba tratando de reescribir el pasado controlándome a mí, y ese tipo de comportamiento a menudo escalaba a la violencia. Se ofreció a escribir una carta apoyando mi solicitud de orden de restricción, diciendo que mi caso era claro y que los jueces tomaban en serio este tipo de comportamiento obsesivo. Salí de su consultorio sintiéndome validada pero también aterrada, porque tener a una profesional confirmando el peligro lo hacía todo más real. Esa noche, en casa de Valeria, finalmente miré los mensajes bloqueados de Mateo. Había más de 50 ahora, y me desplacé viendo cómo cambiaban de disculpas a enojo y a desesperación. Los primeros decían que lo sentía y que quería hablar. Los de en medio me acusaban de ser dramática y arruinarlo todo. Pero el mensaje más reciente, enviado hacía solo una hora, hizo que mis manos comenzaran a temblar. Decía que había encontrado a Raquel en redes sociales y le había contado todo sobre mí, y que Raquel estaba de acuerdo en que yo también lo iba a engañar, que ambas éramos el mismo tipo de persona. La idea de Mateo contactando a su ex sobre mí, de ellos discutiéndome como si yo fuera una especie de problema a resolver, me hizo sentir violada de una manera completamente nueva. Le mostré el mensaje a Valeria, e inmediatamente dijo que iríamos al juzgado a primera hora de la mañana. Apenas dormí esa noche saltando con cada sonido, convencida de que Mateo de alguna manera encontraría la dirección de Valeria. A la mañana siguiente condujimos al juzgado y llené el papeleo de la orden de restricción en una pequeña habitación con luces fluorescentes. El proceso fue sorprendentemente directo, pero escribir todo en un solo lugar fue agotador.
Tuve que enumerar cada incidente, cada amenaza, cada vez que Mateo intentó controlar mi apariencia o comportamiento. Verlo todo escrito así hizo que el patrón fuera obvio de una manera que no lo había sido cuando lo estaba viviendo día a día. El secretario revisó mi solicitud y dijo que un juez podría verme esa tarde para una orden temporal. Esperamos 3 horas en un pasillo con otras personas que buscaban órdenes de protección y me pregunté cuántas de ellas tenían historias similares. Cuando me llamaron, la jueza leyó mi solicitud rápidamente y me hizo algunas preguntas sobre el agarre de la muñeca y las amenazas de Mateo. Miró la carta de la DRA, Silva y las capturas de pantalla de los mensajes de Mateo. Luego firmó la orden de restricción temporal allí mismo, diciendo que Mateo tenía que mantenerse al menos a 150 metros de distancia de mí, de la casa de Valeria y de mi lugar de trabajo. Le notificarían los papeles en 24 horas. Sentí una extraña mezcla de alivio y culpa al salir de la sala del tribunal. Parte de mí se preguntaba si estaba exagerando, si Mateo era realmente tan peligroso o simplemente estaba herido y confundido, pero luego recordé lo que la DRA. Silva había dicho durante nuestra sesión que Mateo me había agarrado la muñeca lo suficientemente fuerte como para lastimarme y me había amenazado cuando intenté irme. Eso no era amor, era control. Con la orden de restricción en vigor, llamé a la línea de no emergencia de la policía y organicé una escolta para recoger mis pertenencias del apartamento. 2 oficiales, una mujer y un hombre, nos encontraron a Valeria y a mí en el edificio al día siguiente. Explicaron que a Mateo le habían entregado la orden esa mañana y se le exigía esperar fuera del edificio mientras empacábamos. Teníamos exactamente 1 hora. Entrar al apartamento se sintió surrealista y aterrador, como entrar a la escena de un crimen. Todo parecía normal al principio, los mismos muebles y decoraciones de cuando vivía allí, pero luego vi lo que Mateo había hecho. Había impreso fotos de Raquel de su Instagram y fotos mías de mis propias redes sociales y las había organizado una al lado de la otra en la pared de la sala. Debajo de cada par de fotos, había escrito notas con pluma roja comparando nuestras facciones, encerrando similitudes en círculos, dibujando flechas entre detalles que coincidían. Los oficiales intercambiaron miradas de preocupación y la mujer inmediatamente comenzó a tomar fotos con su teléfono, diciendo que esto respaldaba la orden de restricción y mostraba un claro comportamiento obsesivo. Me sentí enferma mirando el análisis de Mateo de mi cara y cuerpo en comparación con su ex. Valeria me agarró del brazo y me dirigió hacia la habitación, diciendo que teníamos que empacar rápido e irnos. Me concentré en lo esencial, metiendo ropa y zapatos en bolsas de basura, agarrando mi laptop y documentos importantes del escritorio. Valeria trabajó rápido, vaciando mis cajones y el closet mientras yo recogía cosas del baño y joyas. El oficial masculino se quedó en la sala fotografiando la exhibición de la pared de Mateo mientras la oficial femenina nos ayudaba a empacar. Nos quedaban 40 minutos cuando abrí el buró de Mateo buscando mi cargador de teléfono de repuesto. En su lugar encontré un cuaderno, del tipo con cubierta negra que usarías para la escuela. Lo abrí y se me revolvió el estómago. Mateo había estado rastreando todo sobre mí, páginas y páginas de notas sobre mi rutina diaria. A qué hora salía para el trabajo, qué me ponía cada día, qué desayunaba. Había documentado cada vez que me desviaba de lo que él llamaba los patrones de Raquel, basados en sus antiguas publicaciones de Instagram. Si usaba el cabello suelto cuando Raquel solía usarlo recogido, lo había escrito con la fecha. Si pedía algo diferente en nuestra cafetería habitual de lo que Raquel solía pedir, lo había anotado. El cuaderno se remontaba a meses atrás, comenzando desde antes de que él hubiera mencionado quitarme el tatuaje. Se lo mostré a los oficiales y el rostro de la mujer se endureció. Me dijo que lo confiscarían como evidencia, que este nivel de seguimiento mostraba una obsesión creciente y fortalecería mi caso para una orden de restricción permanente. Terminamos de empacar con 5 minutos de sobra y dejé la llave de mi apartamento en la barra de la cocina junto a una nota que decía que pagaría mi mitad de la renta hasta el final de nuestro contrato de arrendamiento. Los oficiales nos acompañaron hasta el auto de Valeria, asegurándose de que Mateo no estuviera cerca, y nos siguieron hasta su casa para asegurarse de que llegáramos a salvo. Todas mis cosas cupieron en el coche de Valeria, lo cual fue bueno porque nunca quise volver allí. Esa noche dormí mejor que en semanas, sabiendo que Mateo no podía simplemente entrar donde yo estuviera durmiendo. El siguiente fin de semana, Valeria, Carlos y Altea, otra amiga, aparecieron en mi nuevo apartamento con material de pintura y cajas de cosas que había pedido en línea. Carlos trajo su camioneta cargada de muebles de su bodega que dijo que ya no necesitaba, incluido un escritorio muy bonito que era perfecto para mi trabajo de diseño. Pasamos el sábado pintando la recámara de este color azul profundo que siempre había querido, pero que Mateo decía que era demasiado oscuro. Altea no paraba de hacer bromas sobre cubrir el beige aburrido mientras pasábamos el rodillo por las paredes, y se sintió increíble elegir algo solo porque me gustaba. El domingo acomodamos muebles y colgamos mis obras de arte, las piezas que había creado antes de Mateo, y las que había tenido demasiado miedo de mostrarle, porque él siempre tenía opiniones sobre cómo debería ser el arte real. Carlos me ayudó a montar repisas mientras Valeria organizaba mi cocina,
y al anochecer, el apartamento realmente se sentía como mío. Me paré en la puerta de la recámara mirando las paredes azules y mis impresiones de constelaciones y me sentí emocionada por mi espacio por primera vez en meses, en lugar de ansiosa por lo que alguien más pensaría de mis elecciones. 3 semanas después, llegó la audiencia para la orden de restricción permanente, y me senté en la sala de espera del juzgado con Valeria mientras mi estómago se retorcía en nudos. Ladra. Silva me había ayudado a preparar mi testimonio, guiándome sobre qué decir acerca del comportamiento de Mateo y por qué necesitaba que la orden de protección continuara. Cuando me llamaron, entré a la sala y vi a Mateo sentado en una mesa con su abogado, viéndose más pequeño de alguna manera de lo que recordaba. La jueza me pidió que describiera lo que pasó y le expliqué los comentarios del tatuaje, la obsesión con el gimnasio, el incidente del tinte y el hallazgo del Instagram de Raquel. Le conté que Mateo me agarró la muñeca y dijo que no podía dejarme ir, sobre la pared de fotos de comparación en el apartamento, sobre el cuaderno que rastreaba mis rutinas diarias. El abogado de Mateo se puso de pie e intentó pintarlo como un hombre con el corazón roto que cometió errores debido a un trauma pasado, diciendo que Mateo solo necesitaba terapia y tiempo para sanar. Pero entonces la fiscal le mostró a la jueza el cuaderno con páginas de mis movimientos rastreados y las fotos impresas con las notas de Mateo comparando mis rasgos con los de Raquel. La jueza miró la evidencia durante lo que pareció una eternidad. Luego miró a Mateo y dijo que su comportamiento mostraba una obsesión enfermiza que representaba un riesgo para mi seguridad. Otorgó una orden de restricción de 3 años que requería que Mateo se mantuviera al menos a 150 metros de distancia de mí, mi hogar y mi lugar de trabajo. Al salir del juzgado, sentí que algo se levantaba de mi pecho, algo que no me había dado cuenta de que estaba allí presionando todo. Mateo parecía enojado y devastado mientras el alguacil le explicaba los términos de la orden, pero ahora estaba legalmente obligado a mantenerse alejado de mí, y ese hecho me hizo sentir más segura de lo que me había sentido en meses. Ladrá. Silva me encontró en un café a 2 cuadras. Y nos sentamos afuera bajo el sol mientras yo procesaba lo que acababa de pasar. Me felicitó por superar la audiencia y me dijo que la parte difícil había terminado, que ahora podía concentrarme en reconstruir mi vida en lugar de mirar constantemente por encima del hombro. Hablamos sobre mis objetivos de terapia a futuro, sobre procesar la relación y aprender a confiar en mis instintos nuevamente. El café supo mejor de lo que debería. O tal vez solo estaba saboreando el alivio. De vuelta en el trabajo el lunes, me sumergí en este proyecto importante de rediseñar toda la identidad de marca de una startup por tecnológica. El trabajo creativo se sintió bien, permitiéndome concentrarme en una transformación que era positiva y elegida, en lugar de forzada sobre alguien en contra de su voluntad. Pasé horas dibujando logotipos y jugando con paletas de colores, perdiéndome en el proceso de diseño como solía hacerlo antes de que Mateo me hiciera dudar de cada elección creativa. Mi jefa pasó por mi escritorio el miércoles y dijo que había notado mi energía renovada últimamente, que mis diseños recientes tenían esta audacia y confianza que realmente elevaban el trabajo. Me preguntó si quería tomar la iniciativa en un proyecto de cliente aún más grande el próximo mes, y dije que sí sin dudarlo. Esa noche celebré pidiendo comida para llevar y comiéndola en mi habitación azul mientras trabajaba en proyectos de arte personales hasta la medianoche. Carlos y yo empezamos a comer juntos casi todos los días, caminando a diferentes restaurantes del centro y hablando de la vida más allá de las cosas del trabajo. Él nunca presionó para nada más que amistad, lo cual realmente necesitaba y apreciaba más de lo que podía explicar. Su presencia constante me ayudó a confiar en que no todos los hombres querían controlar o cambiar a las personas a su alrededor, que algunos tipos eran simplemente genuinamente amables sin esperar nada a cambio. Descubrimos que a ambos nos gustaba el por trivia y comenzamos a ir a la noche de trivia semanal de un bar todos los jueves. El nombre de nuestro equipo era Control Alt Derrota y éramos terribles en preguntas de deportes, pero dominábamos las rondas de cultura pop e historia. Carlos chocaba los 5 conmigo cuando acertábamos las respuestas y gemía dramáticamente cuando fallábamos categorías enteras. La amistad fácil se sintió sanadora de maneras que no había esperado. 2 meses después de la audiencia en el tribunal, recibí una notificación de mensaje en Instagram de alguien a quien no seguía. Era de Raquel y se me revolvió el estómago cuando vi su nombre. El mensaje decía que lamentaba lo que sea que Mateo me hubiera contado sobre ella, que había oído por amigos en común que habíamos salido y terminado. Explicó que Mateo se obsesionó con ella después de su ruptura, apareciendo en su trabajo y en su edificio de apartamentos hasta que ella también tuvo que obtener una orden de restricción. Me advirtió que tomara en serio su comportamiento porque él había violado su orden 2 veces antes de finalmente retroceder cuando enfrentó tiempo en la cárcel. Dijo que esperaba que estuviera a salvo y bien. Me quedé mirando el mensaje durante probablemente 10 minutos, leyéndolo una y otra vez. Mateo me había dicho que Raquel lo engañó con su hermano, pero ahora me preguntaba qué partes de esa historia eran siquiera ciertas. Tomé una captura de pantalla del mensaje de Raquel y se lo envié a mi abogado para agregarlo a mi archivo de orden de restricción. Luego le respondí agradeciéndole por contactarme. Intercambiamos algunos mensajes más durante los siguientes días. Ella confirmó que sí, había estado involucrada con el hermano de Mateo, pero sucedió después de que ella ya había roto con Mateo porque su comportamiento controlador se había vuelto aterrador. Dijo que Mateo torció la línea de tiempo en su cabeza, convenciéndose a sí mismo de que ella lo había traicionado durante su compromiso cuando en realidad ella había terminado las cosas meses antes de que sucediera algo con su hermano.
Me contó sobre las fotos de comparación que él había hecho de ella y su novia anterior, sobre cómo parecía buscar mujeres que se veían similares y luego tratar de moldearlas en alguna versión perfecta. No éramos amigas exactamente, pero había esta extraña solidaridad en ser dos mujeres que habían escapado de los intentos de la misma persona por controlarnos. Terminó su último mensaje diciendo que se alegraba de que yo hubiera salido cuando lo hice. Ladra. Silva y yo trabajamos en mis sentimientos sobre la situación de Mateo en nuestras sesiones de terapia semanales. Hablamos sobre la culpa que sentía por irme, aunque lógicamente sabía que había hecho lo correcto. Procesamos mi ira por su manipulación, por la forma en que había salido conmigo específicamente porque me parecía a Raquel. Y luego trató de cambiar esas mismas similitudes. Trabajamos en el duelo por la relación que pensé que tenía antes de descubrir sus verdaderas motivaciones. Ladra. Silva me ayudó a ver que estaba de luto por alguien que nunca existió realmente, que el Mateo del que me enamoré era una actuación que ocultaba su obsesión. Poco a poco, con las semanas, comencé a sentirme como yo misma de nuevo. Me reía más fácilmente. Tomaba decisiones sobre mi vida sin esa voz constante en mi cabeza preguntándose qué pensaría alguien más. Usaba mi cabello como quería e iba al gimnasio cuando me apetecía, en lugar de porque alguien estaba mirando y juzgando. 3 meses después de dejar a Mateo, entré a un estudio de tatuajes en el centro con un diseño que yo misma había dibujado. Pequeñas estrellas esparcidas alrededor de mi constelación de Casiopea, del tipo que a mi abuela le habría encantado cuando estaba aprendiendo astronomía en los años 60. La tatuadora era una mujer llamada Maya que escuchó atentamente cuando le expliqué el significado, cómo mi ex había tratado de hacer que me quitara el tatuaje original, y cómo agregarle algo se sentía como reclamar algo que él había tratado de quitarme. Fue gentil y comprensiva, tomándose su tiempo con el diseño para asegurarse de que cada estrella estuviera colocada exactamente bien. El dolor de la aguja se sintió bien de una manera extraña, como si estuviera eligiendo marcar mi cuerpo en mis propios términos. Cuando terminó y sostuvo el espejo, me miré el hombro y sentí una oleada de orgullo. La constelación se veía completa ahora, rodeada de estrellas que representaban mi elección y mi libertad. Tomé una foto y se la envié a Valeria con la leyenda: "Toma eso, Mateo". Una semana después, me enteré por amigos en común que Mateo había violado su orden de restricción al aparecer en la fiesta de Teo el fin de semana pasado. Aparentemente, él sabía que yo podría estar allí porque Teo lo había publicado en las redes sociales. En realidad, yo no estaba en la fiesta porque había cortado lazos con la mayoría del grupo de amigos de Mateo, pero el hecho de que él hubiera aparecido buscándome me heló la sangre. Llamé a la línea de no emergencia de la policía y reporté la violación, explicando que Mateo había ido a un lugar donde tenía razones para creer que yo estaría presente, a pesar de que la orden de restricción le prohibía estar en cualquier lugar donde yo estuviera. El oficial tomó mi informe en serio y dijo que harían un seguimiento. 2 días después recibí una llamada diciéndome que Mateo había sido arrestado por desacato al tribunal. Había pasado una noche en la cárcel y tenía una audiencia programada donde el juez decidiría sobre sanciones adicionales. Las consecuencias finalmente lo estaban alcanzando, y no sentí más que alivio al saber que el sistema legal realmente estaba haciendo cumplir la orden de protección. La audiencia judicial tuvo lugar 3 semanas después, en una fría mañana de martes. Me senté en la fila de atrás con Valeria a mi lado, viendo a Mateo entrar arrastrando los pies, vistiendo un uniforme naranja con las manos esposadas al frente. Su abogado estaba junto a él con un traje caro, hablando incluso antes de que la jueza llamara el caso. El abogado habló sobre el historial limpio de Mateo, su trabajo estable, cómo todo esto fue un malentendido causado por un trauma no resuelto de una relación anterior. Solicitó clemencia y sugirió que Mateo necesitaba tratamiento de salud mental en lugar de castigo. El fiscal respondió con los detalles de la violación de la orden de restricción, el patrón de comportamiento obsesivo que yo había documentado y el hecho de que Mateo había ido deliberadamente a un lugar donde creía que yo estaría presente. La jueza revisó el expediente durante lo que pareció una eternidad, pasando páginas y leyendo con una expresión seria que me apretó el estómago. Finalmente habló, extendiendo la orden de restricción por otros 3 años y ordenando a Mateo completar un programa para agresores de violencia doméstica. Luego agregó terapia obligatoria como condición de su libertad condicional, diciendo que necesitaba abordar los problemas subyacentes que llevaron a su comportamiento. Los hombros de Mateo se hundieron y lo vi limpiarse los ojos con las manos esposadas. Al salir del juzgado sentí una extraña mezcla de alivio y vacío, como si hubiera estado conteniendo la respiración durante semanas y finalmente pudiera exhalar, pero no supiera qué hacer con el aire en mis pulmones. Ladra. Silva y yo hablamos sobre mis sentimientos acerca de la audiencia en nuestra siguiente sesión. Admití que me sentía culpable al ver a Mateo esposado, aunque lógicamente sabía que él se lo había buscado al violar la orden. Ella me recordó que el viaje de sanación de Mateo era completamente separado del mío, que yo no era responsable de arreglarlo o perdonarlo solo porque finalmente estaba recibiendo ayuda. La terapia ordenada por el tribunal no significaba que yo le debiera nada, dijo, y se me permitía seguir adelante con mi vida sin gastar energía preocupándome por su progreso o si realmente estaba haciendo el trabajo. Esa conversación se me quedó grabada porque había estado cargando con esta extraña sensación de que debería importarme si Mateo mejoraba, como si su recuperación estuviera de alguna manera ligada a la mía. Ladra. Silva me ayudó a ver que cortar ese cordón era en realidad saludable.
que seguir adelante significaba concentrarme en mi propio crecimiento en lugar de monitorear el suyo desde la distancia. El trabajo se convirtió en mi ancla durante las siguientes semanas. Me sumergí en proyectos y mi jefa lo notó, llamándome a su oficina un jueves por la tarde con una sonrisa que me puso nerviosa hasta que empezó a hablar. Me ofreció un ascenso a diseñadora senior, explicando que venía con un aumento significativo y mucho más control creativo sobre los proyectos en los que trabajaba. Mencionó específicamente mi pensamiento innovador en los últimos meses y cómo mi trabajo se había vuelto notablemente más fuerte y seguro. Sentada allí, escuchándola enumerar mis logros, me di cuenta de algo que me golpeó fuerte. Dejar a Mateo había liberado toda esta energía mental que había estado desperdiciando en manejar sus estados de ánimo, dudar de mis elecciones e intentar ser cualquier versión de mí misma que lo hiciera feliz ese día. Sin ese constante ruido de fondo de ansiedad, mi trabajo real había mejorado porque podía concentrarme completamente en ser buena en mi trabajo en lugar de ser buena en mantener a alguien más tranquilo. Carlos me encontró en mi escritorio más tarde esa semana con comida del lugar de tacos de la calle y una pregunta casual sobre si quería unirme a él y algunos amigos para un viaje de senderismo de fin de semana al norte del estado. Casi dije que no automáticamente porque la idea de estar cerca de gente nueva se sentía agotadora, pero algo me hizo hacer una pausa y considerarlo realmente. Prometió que sería tranquilo, solo algunos amigos de la universidad que conocía desde hacía años a quienes les gustaba estar al aire libre y no eran raros ni dramáticos. Me sorprendí a mí misma diciendo que sí, y la cara de Carlos se iluminó de una manera genuina que me alegró haber aceptado. El fin de semana llegó más rápido de lo esperado. Y de repente estaba metiéndome en el coche de Carlos con equipo de campamento y conociendo a 3 de sus amigos que me saludaron como si ya fuera parte del grupo. Estar al aire libre se sintió increíble después de meses de consultorios de terapia y juzgados en mi apartamento. Caminamos por senderos con hojas cambiando de color, cocinamos en una estufa de campamento y nos sentamos alrededor de la fogata contando historias tontas que me hicieron reír hasta que me dolió el estómago. Me di cuenta en algún momento del segundo día que me había reído más en esos 2 días que durante todo el último mes con Mateo, cuando todavía estaba tratando de convencerme de que todo estaba bien. La segunda noche alrededor de la fogata, uno de los amigos de Carlos mencionó que su hermano podría unirse a nosotros a la mañana siguiente para la caminata final. Cuando el tipo apareció al amanecer, lo reconocí de inmediato por las fotos de Instagram de Raquel, aunque nunca lo había visto en persona. Javier pareció incómodo en el segundo en que se dio cuenta de quién era yo, y pasamos la primera hora de la caminata en este baile incómodo de evitarnos mutuamente mientras pretendíamos que todo era normal. Finalmente, se quedó atrás del grupo y caminó a mi lado, comenzando con una disculpa que sonó ensayada, pero se sintió genuina. Explicó que había estado en terapia durante 2 años lidiando con las consecuencias familiares de lo que pasó con Raquel, cómo su relación con Mateo básicamente había implosionado después del incidente de la fiesta de compromiso. Terminamos teniendo esta conversación sorprendentemente honesta sobre la culpa y el trauma familiar y las formas en que las personas se lastiman mutuamente sin la intención de destruirlo todo. Javier me dijo que había intentado varias veces que Mateo fuera a terapia después de la situación de Raquel, pero Mateo seguía insistiendo en que estaba bien y que solo necesitaba encontrar a la persona adecuada que no lo traicionara como ella lo había hecho. Escuchar que Mateo había rechazado la ayuda de su propia familia, que había elegido lidiar con su trauma tratando de controlarme a mí en lugar de procesar realmente lo que sucedió, me dio una inesperada sensación de cierre. Javier me agradeció por protegerme y dijo que realmente esperaba que Mateo finalmente hiciera el trabajo ahora que el tribunal lo estaba obligando. Caminamos el resto del sendero hablando de cosas normales como películas favoritas, y si los burritos de desayuno contaban como comida de campamento real, y al final sentí que había ganado alguna extraña pieza de comprensión sobre toda la situación que ni siquiera sabía que me faltaba. 6 meses pasaron en esta neblina de proyectos de trabajo y sesiones de terapia y reconstruyendo lentamente mi sentido de quién era yo fuera de esa relación. Carlos mencionó que conocía a alguien que podría ser una buena pareja para mí si estaba interesada en conocer gente nueva y dije que sí antes de poder pensarlo demasiado. La cita para tomar café ocurrió un sábado por la tarde en este lugar cerca de mi apartamento con buena repostería y sillas cómodas. El chico que Carlos me presentó fue amable. Hizo preguntas reales sobre mi trabajo y mis intereses. Escuchó cuando hablé sobre el amor de mi abuela por la astronomía. Pasamos 2 horas simplemente hablando de cosas normales sin ninguna presión o agenda extraña. Y, aunque no estaba lista para nada serio, se sintió bien tener una conversación con alguien que parecía interesado en conocerme en lugar de en remodelarme para convertirme en alguien más. Caminando a casa después, vi mi reflejo en el escaparate de una tienda y apenas reconocí la expresión relajada en mi cara. El voluntariado comenzó casi por accidente cuando vi un volante en el consultorio de la DRA. Silva sobre una organización local que ayudaba a mujeres a dejar relaciones controladoras. Llamé al número, expliqué mi situación y en una semana estaba sentada en una sesión de capacitación aprendiendo cómo apoyar a otras que pasaban por experiencias similares. Compartir mi historia con otras voluntarias me dio miedo al principio. Pero escuchar sus historias y darme cuenta de lo comunes que eran estos patrones me ayudó a procesar mi propio trauma de esta nueva manera. La primera vez que hablé con una mujer que estaba tratando de decidir si dejar a su novio que seguía intentando cambiar su apariencia, me reconocí en su voz tan claramente que casi dolió. Poder decirle que irse era posible, que podía reconstruir su vida,
que el miedo era real, pero también lo era la libertad al otro lado. Hizo que algo positivo saliera de todo lo que había pasado. Cada semana que hacía voluntariado me sentía un poco más sólida en mi propia recuperación, como si ayudar a otras me ayudara a entender mejor mi propio viaje. Mi mamá vino de visita un fin de semana a principios de otoño, trayendo víveres y esta energía decidida de pasar tiempo de calidad juntas. Estábamos preparando la cena en mi cocina cuando dejó de picar verduras y simplemente me miró con una expresión que no pude descifrar. Dijo que me veía mucho más feliz y segura en comparación con cuando estaba con Mateo, que caminaba diferente y hablaba más y tomaba decisiones sin dudar constantemente. Dejé de mover la salsa de la pasta y realmente lo pensé, dándome cuenta de que tenía razón. Me había estado encogiendo durante tanto tiempo con Mateo, haciéndome más pequeña y silenciosa y más agradable, tratando de ser cualquier versión de mí que lo mantuviera tranquilo y feliz. Sin esa presión constante, me había expandido de nuevo al espacio que se suponía que debía ocupar. Dejé de disculparme por mis opiniones. Dejé de revisar mi apariencia en cada superficie reflectante para asegurarme de que me veía como alguien más quería. Mi mamá me abrazó fuerte y dijo que estaba orgullosa de mí por irme, por elegirme a mí misma, por hacer el trabajo duro de reconstruir. Terminamos de hacer la cena y pasamos la noche viendo películas viejas y comiendo demasiado helado y me sentí agradecida por la familia que me había apoyado en todo sin juzgar. Valeria sugirió un viaje de hermanas para celebrar mi recién encontrada libertad y todo lo que ella había hecho para ayudarme durante la crisis. Condujimos a la playa un viernes por la mañana, nos registramos en un pequeño hotel justo en el agua y pasamos 2 días sin hacer absolutamente nada productivo. Nos tumbamos en la arena, caminamos por la orilla recogiendo conchas, comimos mariscos en restaurantes trampa para turistas y nos quedamos despiertas hasta tarde hablando de todo y nada. En nuestra última mañana allí, Valeria mencionó la idea de hacernos tatuajes iguales, algo pequeño que representara la resiliencia y la forma en que siempre nos habíamos cuidado la espalda mutuamente. Encontramos un estudio de tatuajes que podía atendernos sin cita y pasamos 1 hora mirando diseños antes de que yo esbozara un patrón simple de olas que se sintió correcto. El artista fue paciente con nosotras, asegurándose de que a ambas nos encantara la ubicación y el tamaño antes de comenzar. Sentada en la silla mientras trabajaba en mi tobillo, pensé en lo diferente que se sentía esto de agregarle a mi tatuaje de Casiopea. Ese había sido sobre reclamar algo que Mateo intentó quitarme, pero este era puramente sobre elección y conexión y celebrar a las personas que habían estado a mi lado cuando todo se vino abajo. Valeria pasó después y nos tomamos de la mano mientras el artista trabajaba en su ola a juego, ambas sonriendo como tontas. Al salir de la tienda con tatuajes frescos envueltos en plástico, sentí una profunda sensación de certeza sobre mi vida y las decisiones que estaba tomando y la persona en la que me estaba convirtiendo sin que alguien más intentara remodelarme a su visión de quién debería ser. De vuelta en el trabajo el lunes siguiente, pasé 3 días preparando una propuesta de campaña para nuestro cliente más grande, una por startup por tecnológica que buscaba cambiar su imagen por completo. El director creativo programó la presentación para el viernes por la mañana y entré a esa sala de conferencias con una confianza que no reconocía en mí misma. Expuse mi visión para su marca, este concepto audaz que mezclaba estética retro con diseño de vanguardia, y lo presenté sin dudar de cada palabra ni preocuparme por cómo sería recibido. A los clientes les encantó de inmediato, asintiendo y tomando notas y haciendo preguntas emocionadas sobre la implementación. Mi director creativo me llevó a un lado después y dijo que mi visión era exactamente el tipo de pensamiento innovador que la compañía necesitaba. Caminando de regreso a mi escritorio, me di cuenta de algo enorme. Cuando estaba con Mateo, habría jugado a lo seguro. Habría propuesto algo convencional, preocupada constantemente por si tomar riesgos lo molestaría o le haría pensar que estaba presumiendo. Su necesidad de controlar todo sobre mí se había filtrado en mi trabajo sin que yo me diera cuenta. Ahora podía tomar riesgos y confiar en mis instintos y realmente ser buena en mi trabajo. El martes siguiente, me detuve en una cafetería cerca de mi apartamento para tomar algo antes de ir a terapia. Estaba esperando mi pedido cuando alguien dijo mi nombre y me di la vuelta para ver a Teo parado allí, luciendo nervioso y arrepentido. Me preguntó si podía hablar conmigo un minuto y casi dije que no, pero algo me hizo aceptar. Nos sentamos en una mesa de esquina e inmediatamente comenzó a disculparse por esa cena de hacía meses, cuando mencionó borracho a Raquel. Dijo que se sentía terrible por eso, que se había estado castigando desde entonces, preocupado de haber causado problemas entre Mateo y yo. Lo detuve y le dije la verdad. Su comentario no causó mis problemas con Mateo. Los reveló. Y si él no hubiera dicho nada, podría haberme quedado durante años mientras el control de Mateo empeoraba cada vez más. Teo pareció atónito, luego aliviado, y luego enojado con Mateo por hacerme pasar por eso. Me deseó lo mejor y dijo que había cortado lazos con Mateo por completo después de escuchar lo que pasó. Nos despedimos en buenos términos y me sentí agradecida de que su desliz de borracho me hubiera salvado accidentalmente. 3 semanas después se cumplió exactamente 1 año desde que dejé a Mateo y Valeria insistió en que celebráramos adecuadamente. Ella, Carlos y mi mamá vinieron a mi apartamento un sábado por la noche con comida, vino y decoraciones. Cocinamos la cena juntos, todos hablando y riendo y compartiendo historias. Y cuando nos sentamos a comer, Valeria levantó su copa para un brindis. Dijo que estaba orgullosa de mí por irme, por hacer el trabajo duro de reconstruir,
por convertirme aún más en mí misma de lo que había sido antes. Carlos agregó que estaba contento de llamarme una verdadera amiga y mi mamá solo apretó mi mano con lágrimas en los ojos. Brindamos por nuevos comienzos y segundas oportunidades y por las personas que te apoyan cuando todo se desmorona. Sentada allí rodeada de personas que me amaban exactamente como era, no como querían que me convirtiera. Me sentí genuinamente feliz de una manera que no había experimentado en años. La semana siguiente llegó una carta a mi apartamento con un remitente que no reconocí. Adentro había una solicitud formal de alguien que se identificaba como el terapeuta de Mateo, preguntando si estaría dispuesta a participar en una sesión como parte de su programa de tratamiento. La carta explicaba que Mateo estaba trabajando en su trauma y comportamientos obsesivos y que tener una conversación conmigo podría ayudar a su progreso. Sentí que se me revolvía el estómago al leerlo, esa vieja ansiedad familiar regresando. Llamé a la DRA. Silva de inmediato y le leí la carta por teléfono. Se quedó callada un momento y luego dijo firmemente que debería negarme. Explicó que mi sanación requería mantener la distancia, que Mateo necesitaba trabajar en sus problemas sin usarme como parte de su proceso de recuperación. Escribí una respuesta cortés pero firme a través del consultorio de la DRA. Silva, rechazando la solicitud y deseándole a Mateo lo mejor en su tratamiento, pero dejando claro que necesitaba proteger mi propio progreso. En mi siguiente sesión de terapia, la DRA, Silva mencionó la idea de reducir nuestras reuniones de semanales a mensuales. Dijo que había hecho un progreso notable durante el último año en confiar en mí misma, establecer límites y construir un sistema de apoyo saludable. Me sentí orgullosa al oírla decir eso, pero también un poco asustada de tener chequeos menos frecuentes. Me recordó que dejar a Mateo fue un acto de fortaleza, no de fracaso, y que había demostrado que podía confiar en mi propio juicio. Acordamos probar sesiones mensuales y ver cómo iba, con el entendimiento de que siempre podía programar más si las necesitaba. Al salir de su consultorio ese día, me sentí lista para depender más de mí misma y menos de la validación externa. A Carlos y a mí nos asignaron colaborar en una campaña importante para una cadena nacional y pasamos 6 semanas trabajando muy de cerca en el proyecto. Nuestra asociación creativa encajó perfectamente, sus habilidades técnicas equilibrando mi visión de diseño, y produjimos algo de lo que ambos estábamos orgullosos. La campaña se lanzó a principios de otoño y ganó un premio de la industria en 2 meses. En la fiesta de celebración, Carlos me llevó a un lado y dijo que estaba contento de que nos hubiéramos vuelto verdaderos amigos a través de todo lo que pasó. Dijo que verme reconstruir mi confianza y confiar en mis habilidades había sido inspirador y que valoraba nuestra amistad más allá de ser solo compañeros de trabajo. Me di cuenta de que había construido un sistema de apoyo de personas que respetaban mis elecciones y mi independencia, que nunca intentaron cambiarme o controlarme o hacerme más pequeña. Esa misma semana, me enteré por un conocido en común que Mateo se había mudado a una ciudad diferente para empezar de nuevo. Aparentemente, había completado todos sus programas ordenados por el tribunal y su terapeuta le había recomendado un cambio de aires. No sentí más que alivio al escuchar la noticia, agradecida por la distancia física y la prueba de que las consecuencias realmente podían llevar al cambio. No era mi responsabilidad presenciar o validar su progreso, pero saber que estaba lejos me hacía sentir más segura. Unos días después, recibí un mensaje de Raquel en Instagram. Dijo que estaba comprometida con alguien nuevo y en una relación saludable y que quería agradecerme por ser comprensiva sobre la complicada situación con Mateo. Dijo que lamentaba que yo hubiera pasado por algo similar a lo que ella experimentó y que esperaba que estuviera bien. Le respondí felicitándola y deseándole lo mejor. 2 mujeres que habían sobrevivido a la incapacidad de la misma persona para procesar su trauma de maneras saludables. No éramos amigas y probablemente nunca lo seríamos, pero había algo significativo en ese breve intercambio. Casi al mismo tiempo comencé a salir casualmente con alguien que había conocido a través del grupo de senderismo de Carlos. Era amable y divertido y genuinamente interesado en mi trabajo y mi vida. Elogiaba mis tatuajes en lugar de sugerir que me los quitara. Decía que mi cabello era hermoso exactamente como era y me animaba a seguir un proyecto de diseño por freelance porque había estado considerando. La relación se desarrolló lenta y naturalmente, construida sobre el respeto mutuo en lugar de la proyección o el control o alguien tratando de remodelarme a su ideal. Llevamos las cosas a un ritmo cómodo y me encontré disfrutando de salir en citas en lugar de monitorear constantemente mi comportamiento. En el que habría sido el cumpleaños de mi abuela, conduje al cementerio y me senté junto a su tumba durante 1 hora. Le conté todo lo que había sucedido con Mateo, sobre dejarlo y obtener la orden de restricción y reconstruir mi vida. Le agradecí por enseñarme sobre las estrellas y sobre ser una mujer que desafió las expectativas en su propio tiempo. Le dije que su tatuaje de Casiopea se había convertido en un símbolo de mi fuerza, que Mateo había tratado de hacer que me lo quitara, pero me había negado y finalmente le había añadido algo. El sol de la tarde iluminó la constelación en mi hombro mientras estaba sentada allí y me sentí conectada con su feroz independencia a través de las décadas. Ese otoño, mi compañía me envió a una conferencia de diseño en Seattle y me pidieron que dirigiera un taller sobre autenticidad creativa.
Parada frente a 80 diseñadores en la sala de conferencias de un hotel, hablé sobre encontrar tu voz y confiar en tu visión. Y todo el tiempo me sentí completamente cómoda en mi propia piel. La gente hacía preguntas sobre mi proceso y mi portafolio y yo respondía sin dudar de mí misma o preguntarme si mis ideas eran lo suficientemente buenas. Después de la sesión, 3 personas me pidieron mi información de contacto para un posible trabajo por freelance e intercambié tarjetas de presentación sintiéndome orgullosa de lo que había construido. Carlos me envió un mensaje esa noche preguntando cómo había ido y le respondí con una foto mía en el podio con la leyenda. La rompí. La semana siguiente, Valeria me llamó a su casa para cenar y cuando llegué estaba sonriendo como loca. Me entregó una pequeña caja envuelta y adentro había un mameluco que decía: «Mi tía es más genial que tu tía» en letras diminutas. Literalmente grité y la abracé tan fuerte que ambas empezamos a llorar de felicidad. Nos sentamos en su sillón comiendo helado y hablando de nombres de bebés y colores para el cuarto del bebé y luego se puso seria por un minuto. Me dijo que quería que su hija creciera sabiendo que su tía era alguien que se eligió a sí misma, que vio el peligro y salió, que reconstruyó todo en algo hermoso. Escucharla decir eso me hizo darme cuenta de lo lejos que realmente había llegado desde esa mañana en el apartamento de Mateo cuando me agarró la muñeca. 2 años después de dejar a Mateo, me despertaba cada día agradecida de haber confiado en mi instinto. Mi carrera estaba mejor que nunca, con clientes por freelance por estables además de mi trabajo de tiempo completo. Mi apartamento se sentía como un hogar, decorado exactamente como quería con arte que amaba y muebles que yo misma elegí. La orden de restricción seguía activa, pero apenas pensaba en Mateo, excepto como un capítulo que me enseñó mi propia fuerza. Estaba saliendo con alguien amable que amaba mis tatuajes y mi cabello y mis ambiciones, que nunca intentó cambiar una sola cosa de mí. Mis amistades eran sólidas y reales, construidas sobre el respeto mutuo en lugar de que yo me encogiera para encajar en las expectativas rotas de otra persona. Empecé a planear mi próxima adición al tatuaje, investigando diseños durante semanas hasta que encontré exactamente lo que quería. La tatuadora que había usado antes tenía un espacio en diciembre y lo reservé de inmediato. Cuando llegó el día, me senté en la silla y la vi trabajar en mi hombro, agregando a Andrómeda para que se envolviera alrededor de la constelación de Casiopea, la mujer encadenada que fue rescatada, pero que me gusta pensar que se liberó a sí misma primero. El diseño era audaz y hermoso, estrellas conectadas con tinta oscura que nunca se desvanecería. Mi cuerpo, mi elección, mi historia, permanente y perfecta exactamente como yo la quería.